Vamos a Efesios, la carta a los Efesios. Hoy quiero hablarles de liderazgo, quiero hablarles... Se me desconectó la notebook. Se me está quedando sin batería la notebook. Ahí está, ya la conecté. A nadie me dice amén, se me ríen pero no me dicen amén. Algún día voy a tener notebook. Amén. No sé cómo voy a hacer para manejarla, pero la voy a tener. Amén. Muy bien, vamos. Efesios capítulo 5, verso 21. El título del mensaje es Líderes de su voluntad. Pero quiero comenzar con este versículo que es clave. Es esencial para el pueblo de Dios entender este versículo como versículo central para todas las áreas de nuestras vidas. El hecho de que las personas se sometan voluntariamente unas a otras hacen que el cuerpo y hacen que el organismo o hacen que la empresa que emprendamos o que emprenda el que quiera emprender funcione. Amén. Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros en el temor del Mesías. Es un versículo tan corto, sin embargo, tiene tanto poder, tanta autoridad, se desata tanta bendición a través de este versículo. Queridos hermanos, una de las claves para el crecimiento y la maduración del cuerpo de Cristo es el sometimiento unos a otros. Es el de someterse, saber que somos todos participantes de un organismo vivo en una sociedad muerta. Somos un organismo vivo en una sociedad muerta. La sociedad está muerta en delitos y pecados, pero nosotros estamos vivos porque Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Amén. Sí, Señor. La clave para el desarrollo ministerial y personal está en la disposición de cada creyente de someterse voluntariamente unos a otros. Teniendo, escuchen bien esto, teniendo el temor del Señor como principio regidor de nuestro carácter. Cada persona que tiene el temor del Señor como el principio que rige el carácter de cada uno tendrá desarrollo personal y desarrollo ministerial. ¿Amén? Amén. El temor del Señor debe ser el principio que rige la vida de cada creyente. No se puede esperar que el mundo tema a Dios, pero sí se espera que el creyente tema a su Dios. Amén. Y cuando hablamos de temor, hablamos de un temor reverente, no de miedo. Sería muy bueno que tuviera miedo, pero algunos ni siquiera el temor reverente tienen. Así que, queridos hermanos, lo que necesitamos nosotros entender es que necesitamos sí o sí ser regidos por el temor del Señor. Porque el temor del Señor es el que nos va a marcar los límites siempre. Siempre. El que nos va a ayudar a crecer ministerial y personalmente. La persona que teme, o la persona que pierde el temor al Señor ha perdido el rumbo. El temor del Señor es el que le da el rumbo a las personas. ¿Amén? El primer punto que les quiero mostrar es el extravío de su pueblo al Señor le produce dolor. Ustedes van a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 22, 17, por favor vean allí. Primera de Reyes. Después vamos a volver a Efesios, pero ahora quiero mostrarles allí en Primera de Reyes 22. Qué hermosa mañana que tenemos. Amén. Una hermosísima mañana. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 17. Dice, esto está hablando el profeta Micaías. Hay un rey malo, que es el rey de Israel, el rey Acab, y hay un rey bueno, que ha comenzado a caminar en el temor del Señor. El rey malo nunca le interesa escuchar realmente lo que Dios tiene para decir. Al rey malo siempre le interesa lo que los profetas de él, los profetas contratados por él, le dicen. Lo adulan, lo ayudan a ir cada vez más al pozo. Pero
el rey bueno, Josafat, dice, ¿no habrá algún profeta de Yahvé por aquí que nos diga la verdad? Entonces aparece Micaías. Imagínense, Micaías está asustado, porque sabe que donde profetice verdad, el rey malo le va a cortar la cabeza. Entonces le dice, ve y conquistá, que Dios te va a dar la victoria. Pero el profeta bueno dice, queremos la verdad. Entonces, ¿qué le dice Micaías? Escuchen, Micaías le dice en el verso 17. Entonces él dijo, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, y a Yahvé que decía, estos no tienen amo. Retorne cada cual a su casa en paz. Este mismo pasaje ustedes lo van a encontrar en Segunda de Crónicas. Ustedes lo pueden encontrar también en Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 16. Pero escuchen, esto lo dice el Padre, esto lo dice Yahvé. Pero vayan al Nuevo Testamento conmigo, a Marcos, capítulo 6, por favor. Y Jesús, el Hijo de Dios, vuelve a decir lo mismo. Vean ustedes, Él está sanando, Él está multiplicando panes, multiplicando peces, haciendo milagros, pero de pronto, en el verso 34 dice, del capítulo 6 de Marcos, al desembarcar, ¿quién? Jesús, vio un gran gentío. ¿Y qué pasó? Se le enternecieron, dice, las entrañas por ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Las dejó? No, comenzó a enseñarles muchas cosas. El liderazgo, un liderazgo de la voluntad de Dios, se le enternece el corazón porque la gente está sin rumbo y comienza a enseñarle muchas cosas. Ese es un liderazgo de la voluntad de Dios. El problema es que también hay mucha gente que no quiere ser enseñada. Vean ustedes, por ejemplo, ahí cuando yo les mostré el primer ejemplo de Primera de Reyes, ustedes verán que el profeta Micaías veía a la gente como ovejas sin pastor. ¿Pero por qué estaba como ovejas sin pastor? Porque el liderazgo que tenía que pastorearlas no la pastoreaba. Es decir, sí la pastoreaba para donde quería, pero no la llevaban siempre a la obediencia al Señor. Pero muchas veces, no siempre, no es problema del liderazgo, muchas veces es problema de la gente. La gente que no quiere obedecer. Escuchen, como primer punto, no se puede dirigir a un creyente que abandona la asamblea. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Vayan por favor a Hebreos capítulo 10. No se puede, es prácticamente imposible dirigir a los creyentes que deciden abandonar la congregación. No se los puede dirigir porque el creyente decidió salirse de la dirección del Espíritu Santo. Debemos entender que cuando Dios levanta liderazgo, levanta para darle orientación a la gente. Por lo menos eso es lo que tenemos en el corazón y eso es lo que quisiéramos que todo el liderazgo hiciera, aunque no siempre es así, pero siempre queremos y apuntamos a que todo el liderazgo oriente a la gente. Cuando Dios nos levanta a ustedes, cuando Dios comienza a levantarlos a ustedes como líderes, es para que la gente que los está mirando, la gente que los está viendo, encuentre orientación en ustedes. Pero si ustedes como líderes están desorientados, ¿cómo orientarán? Jesús dijo, ciegos, guía de ciegos. No caerán los dos al mismo pozo. Un ciego guiando a otro ciego, no caerán al pozo. Cuando Dios comienza a trabajar en un liderazgo, cuando la gente decide ponerse bajo cobertura, bajo liderazgo para ser orientados. ¿Amén? Amén. Vean ustedes qué dice Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras,
¿Qué hacemos cuando nos consideramos unos a otros? Nos estimulamos para buenas obras, ¿cierto? Lean el verso 25. No abandonando nuestra propia asamblea, es decir, nuestra propia congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, dándonos ánimo a practicar lo que estamos aprendiendo, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El final. El final. Cuanto más cerca vemos el final, es cuando más nos tenemos que animar unos a otros a las buenas obras. Es cuando más tenemos que estar unidos, es cuando más juntos tenemos que estar, es cuando menos se debe abandonar la asamblea. ¿Cuánta gente vemos, cuántos creyentes vemos sueltos que no tienen asamblea? Algunos porque tuvieron problemas en la asamblea donde estaban, pero otros directamente porque no quieren. Amén. No se puede dirigir a un creyente que abandone la asamblea, pero también no se puede dirigir a un creyente rebelde y obstinado. Vean ustedes capítulo 13 de Hebreos, versos 7 y 17. En la Reina Valera lo tienen como pastores, pero aquí en el texto griego habla de los que dirigen. Verso 7, vean ustedes, acordaos de los que dirigen, quienes os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primero, es decir, las personas que se congregan deben acordarse de los que los dirigen, como primera medida. Aquellos que le hablan la palabra de Dios, aquellos que les enseñan la palabra de Dios, pero también imiten la fe. Jesús, el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Saben lo que estaba diciendo? ¿Que lo imitaran a Él? No, sí, que lo imitaran a Él como Él imitaba a Cristo. Ustedes imiten a Cristo como yo imito a Cristo. ¿Se estaba poniendo como ejemplo? Sí, ejemplo de imitación de Cristo. Ustedes imiten a Cristo como yo imito a Cristo. Entonces, las personas que ven, escuchen por favor, fíjense esto, si uno le dice a una persona, tenés que congregarte, le pone 5 millones de excusas en ese momento, y capaz que le dice, sí, pero es para sacarte de encima, nada más. Y cuando uno le dice, anda a tal congregación, no, pero con ese pastor no. Está bien, perfecto, pero busca una congregación que esté de acuerdo a lo que vos querés. Ahora, si vos estás en desacuerdo con todos, va a ser un problema, porque no vas a encontrar a nadie que esté de acuerdo con vos. ¿Está? Pero cuando hay un liderazgo que te hace crecer, quédate ahí. Cuando hay un liderazgo que te desafía a crecer, que te corrige, que te pone en su lugar, quédate ahí. Vas a crecer, vas a madurar, tener plena seguridad que va a ser así. Amén. Amén. Vean ustedes lo que dice el verso 17. Prestad atención. Decirle que está al lado tuyo, presta atención. Presta atención. A quienes os dirigen y sed dóciles. ¿Qué dice ser rebelde? Sed dóciles. ¿Por qué? Porque en la docilidad se puede direccionar a la persona. No se puede dirigir, no se puede direccionar a un rebelde. Es imposible. Es imposible. Porque el rebelde piensa y cree que lo que él piensa es así. ¿Cómo haces para romperle esos esquemas? Y tenés que dejárselo a Dios que se haga cargo. No hay forma. Por más que le digas 25... escuche. Sí, hola fulano de tal, ¿cómo estás? Bien. Bueno, escúchame. Te espero el domingo. Hace tiempo que no venís. Y del otro lado te dice, no, pero yo me enojé con él. Bueno, pero escúchame, tenés que congregarte, es necesario que congregues y que perdones. Y si no, te ponen 5 millones de excusas. Entre ellas, por ejemplo, no solo que tuvo problemas con la persona, sino que vos les decís, mirá, esto es así y tenés que ir por este lado. Y te dice encima, no, pero yo no creo que sea necesario congregarse. Ay, mamita. No solo eso, sino que uno llama por teléfono y dice, fulano de tal, ¿por qué no estás asistiendo a las reuniones? Y te dicen, mirá, por ahí el domingo voy.
Después el domingo no aparece, así que encima te miente. Después el domingo no aparece. ¿Y por qué no apareciste? Y no, mirá, no tenía ganas, realmente me levanté tarde, no tenía ganas. Otro domingo lo llamas de nuevo. Hasta que por ahí le decís, bueno, mirá, haz lo que se te cante en la regalada gana. ¿Querés venir? Vení. No querés venir, no venga. Por eso les digo siempre, esto es muy fácil. Nosotros vamos a llamar a las personas 1, 2, 3 veces. ¿Querés venir? Vení. No querés venir, no venga. Es muy simple. Pero se lo pierden. Y cada vez se pierden más. Porque nosotros estamos viendo lo que Dios está haciendo y hacia dónde Dios nos está llevando. Y cada vez la persona se pierde más cosas. Y cuanto más, escuchen, cada uno de nosotros tenemos dones. ¿Amén? Amén. ¿Quién dio esos dones? Dios. Dios dio esos dones. ¿Para qué te los dio Dios esos dones? Para que los uses. ¿En beneficio tuyo? No. En beneficio de los demás. Amén. Ahora, ese don que Dios te dio, ese talento, ese ministerio que Dios te lo dio a vos para que se lo devuelvas. ¿Amén? Amén. Te lo dio para que se lo devuelvas. Para que se lo devuelvas multiplicado. Cuando ustedes leen la parábola de los talentos, al que le dio 5, lo multiplicó y le devolvió 10. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que multiplicar el talento que le había dado. Y allí habla de dinero, de talento, dinero. Pero nosotros hablamos de ministerios, de dones, Amén. de fruto. Amén. Todo lo que Dios nos dio es para multiplicarlo. Si Dios te dio algo y no lo estás multiplicando, estás encontrándote con un reclamo de Dios. Dios te está reclamando esto. Si te lo dio, multiplicalo, porque te lo dio para que lo multipliques. Amén. Entonces tenemos un montón de creyentes que tienen mucho potencial, muchos dones y no se los devuelven a Dios. ¿Ven? Entonces si tenés dones, si tenés talento, tenés ministerio, devolvéselo a Dios, multiplicado. Amén. Ponelo en las manos de Dios y Dios te lo va a dar, te lo va a devolver multiplicado. Porque los dones son regalos que Dios nos ha dado. Los dones, ministerios, talentos, son cosas que Dios nos ha dado no para beneficio nuestro. Porque, escúchenme, yo les hago una pregunta. ¿Quién le dio el talento para dirigir a la presidente? ¿Quién se lo dio? Dios. Dios. ¿Quién le dio el talento para cantar a Shakira? ¿Quién se lo dio? Dios. ¿Y quién le dio el talento para cantar a Juan Luis Guerra? Dios. Bueno, ¿y ustedes ven la diferencia? ¿Ustedes ven la diferencia? ¿Qué hace Juan Luis Guerra? Lo devuelve multiplicado, se lo devuelve a Dios multiplicado, porque entendió que se lo dio Dios. Amén. Y los demás no. Es beneficio. Y muchos usan lo que Dios le dio para beneficio propio. Si Dios te dio talento, a ver, mira tus manos, por favor, mira tus manos de esta manera. Dios te dio talentos, Dios puso talentos en tus manos. Amén. Talentos en tu boca, talentos en tu mirada, talentos en tus brazos. Algunos tienen talentos que ni siquiera han descubierto todavía, ni siquiera descubierto. Pues cuando están bajo un liderazgo que los desafía, que los ayuda, que los direcciona, esos talentos serán multiplicados. Sean dóciles. Amén. Amén. Vean que dice: prestad atención a quienes os dirigen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas. Siempre digo, al que no vela, lo velan. Quienes han de dar cuenta, y presten mucha atención, porque esto es algo que ustedes tienen que hacer, pero en beneficio nuestro. Dice, quienes han de dar cuenta. ¿Quiénes van a dar cuenta? Los que dirigen. Los que dirigen darán cuenta por ustedes. Pero escuchen esto, por favor, porque esta es la responsabilidad de ustedes, como es la responsabilidad de todos nosotros. Para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Escuchen, cuando ustedes prestan atención, cuando ustedes son dóciles, los que los dirigen harán todo el trabajo con alegría, con gozo. Pero esto será provechoso para ustedes, porque a ustedes no les gustaría que los que los dirigen estén quejándose porque son duros. Amén. El apóstol Chazarreta decía los otros días en la ciudad de Berisso, le decía a toda la gente, habíamos un grupo de pastores, pero él le decía a la gente en general, ustedes no saben cómo un pastor sufre cuando una persona no quiere entender.
Amén. Yo les pregunto, papás, ¿no sufren cuando le quieren hacer entender algo a sus hijos y sus hijos se rebelan y no quieren entender? Amén. Sí. Bueno, ahí tienen lo que sufrimos nosotros los pastores. Cuando una persona ni es dócil, ni presta atención, ustedes no tienen ni idea de lo que sufren los pastores. ¿Mm? ¿Por qué hay pastores frustrados? ¿Por qué hay pastores que se rebelan? ¿Por qué hay pastores inclusive que caen en ciertas cuestiones? Porque llega un momento que se cansan. Llega un momento que cuando la gente no entiende se cansan. Pero gracias a Dios que Dios está levantando un pueblo entendido. Amén. 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 Dios está levantando un pueblo entendido. Que renegaremos un poco nomás, pero que es un pueblo entendido. Amén. Renegaremos un poquito, pero es un pueblo entendido. ¿Por qué? Porque ha entendido que este es un tiempo de Dios. Amén. Ahora, maravilloso esto. No se puede dirigir a un creyente rebelde y obstinado. ¿Recuerdan ustedes a Saúl? Vean ustedes lo que Dios le dice a Saúl. La obstinación, escuchen, la obstinación y la idolatría están al mismo nivel. La obstinación y la idolatría están al mismo nivel. Vean ustedes, vayan conmigo por favor a 1 de Samuel. 1 de Samuel. Está antes de 2 de Samuel. Si no la encuentran con esos datos. 1 Samuel 15, por favor. Vean lo que Dios le dice, se lo dice Samuel. Sí, se lo dice Samuel, el profeta Samuel a Saúl. Pero ¿quién está detrás de las palabras de Samuel? Yahvé. ¿Qué dice allí? En 1 de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Dice, y respondió Samuel, ¿se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahvé? He aquí, escuchen por favor con muchísima atención porque esto puede marcar un antes y un después en el corazón de ustedes. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque vean ustedes la balanza, vean ustedes la balanza por favor. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra de Yahvé, Él también te ha rechazado como rey. Wow. 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 Pone en una balanza de esa que tienen dos platillos, y pone en una el culto, las imágenes o la idolatría, y en la otra pone la obstinación y pesan lo mismo. El creyente y la obstinación son antagónicos. Un creyente obstinado no lo podés dirigir de ninguna manera. No podés. Porque vos le decís una cosa y él hace otra. Escuchen, Saúl tenía direcciones claras de lo que tenía que hacer y siempre se salía con la suya. Él siempre hacía lo que a él le parecía que tenía que hacer. Amén. Entonces vos lo dirigís, al obstinado vos lo dirigís, como dirían, los obstinados, y nosotros en buen criollo le digo el que se emperró. Y en Mendoza le decía el que se enchocó, porque le llaman choco a los perros. La persona obstinada, uno le dice, mira, hacé así y anda por este lado, y él te dice, sí. Cuando te diste vuelta, hizo lo que quiso. No se puede dirigir a una persona obstinada, es imposible. Y son los que más dolores de cabeza le traen a los líderes. Amén. Digan conmigo, voy a hacer dócil. Voy a hacer dócil. Esto no significa que una vez no tengas un desacuerdo, pero significa que aún en el desacuerdo vas a ser dócil. Amén. Porque eso te direcciona, eso te va a hacer crecer como persona. Y si es posible en alguna oportunidad, como he hecho yo, cállate, aunque tengas razón. Cállate. Y vas a ganar mucho. Porque ahí se ve la confianza que vos tenés en el que tiene en sus manos todo el juicio. Él es el que juzga. Puede que te tengas que callar y comerte la injusticia. Comete la injusticia, que a Dios no se le pasa por alto. Amén. Amén.
No podés andar respondiendo a todo lo que te parece que es injusto. No andes respondiendo a todo, no seas respondón. Vas a ver que en la docilidad Dios te va a exaltar, porque al que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Escuchen, por favor, vuelvan allí a Efesios. Y mientras ustedes vuelven a Efesios capítulo 11, capítulo 4, perdón, ya que le agregaba unos cuantos capítulos a Efesios. Vuelven a Efesios capítulo 4. Quiero decirles, dicho sea de paso, que el liderazgo rebelde, y ahora vamos a hablar del liderazgo, el liderazgo rebelde despierta el castigo del Señor, y eso ustedes lo pueden encontrar, no lo busquen, simplemente quiero decírselos, eso lo pueden encontrar en capítulo 10 de Zacarías. En el capítulo 10 de Zacarías, verso 1 al 4, habla de lo que el Señor fue dándole al pueblo de Israel y lo que Israel hacía con Dios. Es decir, en medio de todo lo que Dios le daba, el pueblo de Israel se convirtió en un idólatra. Pero después, en el verso 4, ustedes van a encontrar una tremenda reprensión a los pastores, es decir, a los que pastoreaban a Israel. ¿Por qué? Porque eran los pastores los que habían hecho pecar a Israel. Toda dirección debe partir del liderazgo. Y simplemente el pueblo dócil será bien guiado. Pero también hay un pueblo obstinado, pero también hay líderes obstinados. Tenemos a Moisés, un hombre que guiaba todos los días por un desierto y haciendo milagros a un pueblo obstinado y rebelde. ¿Era la culpa del liderazgo? No, era la culpa del pueblo. Porque donde Moisés se daba vuelta, el pueblo pecaba. Así que no siempre tiene la culpa el liderazgo. Pero un pueblo, hay ciertos principados que se posan en ciertas ciudades o en ciertos lugares que hacen que el pueblo sea un pueblo rebelde. Hacen del pueblo un pueblo rebelde. Pero gracias a Dios que Dios pone un liderazgo que ha doblado sus rodillas para que el pueblo, aquel pueblo que parecía rebelde, comience a ser dócil a través de la disciplina de Dios. Amén. Porque Dios no te va a dejar quieto, ¿eh? Tenés un corazón obstinado, Dios no te va a dejar quieto, ¿eh? No es que vas a permanecer con tu obstinación hasta que te mueras. En alguna parte del camino tu corazón obstinado va a ser quebrado. Amén. Y Dios quiebra el corazón obstinado. Amén. Dios lo quiebra. Dios lo quiebra. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito con cada persona y Dios va a cumplir su propósito. Amén. Amén. Capítulo 4 de la carta a los Efesios. Dice lo que Jesús ha dado, ¿no? Dice, verso 11 del capítulo 4, y Él mismo dio. ¿Quién dio? Jesús. Si ustedes leen el contexto, verán ustedes que el Jesús ascendido dio estos ministerios. Y Él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. No voy a hablar hoy de estos oficios, de estos ministerios, no voy a hablar de esto. Voy a hacer sencillamente un mensaje expositivo acerca de todos los versículos que tenemos aquí, tratando de ir rápido. Estos 5 ministerios que ustedes ven allí, del verso 11, son la mano de Dios que ustedes encuentran en 1 de Pedro 5:7 o 5:6 y 7, que dice, sed humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo. Amén. ¿Cuántos dedos tiene la mano? 5. ¿Cuántos ministerios ven en 4:11? 5. La mano de Dios son estos ministerios. Amén. Entonces toda persona que se humilla voluntariamente, que se somete voluntariamente a estos ministerios, Dios lo exalta cuando sea el tiempo. ¿Pero cuándo? Cuando sea el tiempo. ¿Saben qué problema tienen los que quieren ser o los que se exaltan antes de tiempo? Se caen. Entran en rebelión. Entran a ser líderes rebeldes porque no esperaron el tiempo. Toda persona rebelde se queda sin discernimiento. Amén. El discernimiento es un don que Dios da a toda persona que
permanece en obediencia. Porque la persona que permanece en obediencia puede discernir claramente entre una cosa y otra. Discierne con claridad, distingue con claridad. Inclusive distingue con claridad cuando un liderazgo es de la voluntad de Dios. Amén. Y cuando un liderazgo se sale de la voluntad de Dios. Porque la persona obediente tiene ese discernimiento, es decir, esa capacidad de distinguir las cosas más finas que otros no entienden. Amén. Amén. Por eso tienen una gran cantidad de pueblo de Dios embotado, con sus sentidos embotados. Están manipulados, hechizados. ¿Por qué? Porque en alguna parte del camino se rebeló. Y puede estar dentro de la congregación, pero su corazón se rebeló. Es decir, cuando la persona se rebela, se endurece el corazón. Y cuando el corazón se endurece, se queda sin discernimiento. Entonces ya llega un momento en que no discierne si lo que viene de Dios o viene del diablo. Amén. Porque el discernimiento que Dios ha dado, lo ha dado a la iglesia y es uno de los dones precisamente para que toda iglesia, todo creyente lo tenga, para que pueda distinguir ese hilo muy fino entre una cosa y otra. Entonces, cuanto más obediente es el creyente a la voz de Dios, escuchen, mayor discernimiento tiene entre lo bueno y lo malo y entre lo bueno y lo mejor. Amén. Amén. ¿Qué dice allí? Efesios 4:11 le da ministerio. Ha dado ministerio. ¿Para qué el Señor dio ministerio? El Señor dio este liderazgo para que la gente encuentre, escuchen, dirección, adiestramiento y propósito. El mundo está sin propósito. ¿Cuándo se encuentra la persona con el propósito de Dios? Cuando ha decidido ponerse bajo autoridad y cobertura. Amén. Cuando presta atención y es dócil. Amén. Es adiestrado. Escuchen, tres cosas suceden cuando la gente se pone bajo autoridad. Encuentra dirección, adiestramiento y propósito. Y ahora lo vamos a observar. Estos cinco ministerios o este liderazgo que ha puesto Dios, ¿cómo lo distinguimos? ¿Cómo distinguimos lo que realmente es de Dios? Bueno, les voy a dar algunas pautas, o algunos principios, y quiero que presten atención porque vamos a ir rápido. Un verdadero liderazgo adiestra para edificación del cuerpo de Cristo. Verso 12. ¿Para qué puso estos cinco ministerios? Lean el verso 12. A fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mesías. Estos cinco ministerios son ministerios iniciales, ministerios de cobertura, ministerios de exhortación, ministerios de enseñanza, ministerios de acercamiento. Pero son, ¿para qué? Para adiestrar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Amén. El problema que tenemos es que creemos que los ministerios son los que tienen que hacer toda la obra. Y en algunos círculos se cree que si la obra no la hacen los ministerios reconocidos, la gente no puede hacer nada. Ni sabe hacer nada, ni sirve para nada. Pues Dios dio estos cinco ministerios, o todas las personas que se ponen bajo la cobertura de los ministerios o de un verdadero liderazgo, es adiestrada para hacer la obra del ministerio. Amén. ¿Amén? Un verdadero liderazgo adiestra para edificar el cuerpo. Verso 12. Un verdadero liderazgo crece y hace crecer a la gente. Verso 13. A ver qué nos dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Quiénes son los que tienen que crecer? Todos. Entonces un verdadero liderazgo no solo crece el liderazgo, sino que hace crecer a la gente junto con el liderazgo. Amén. Hay pastores muy ya experimentados que nos han dicho, queridos, ustedes pastores no hacen a la congregación hace a los pastores.
Entonces es la congregación la que forma a los pastores. Y voy a decirles por qué. Porque el carácter, la personalidad, los dones, ministerios, talento, todo el conjunto de las personas que se congregan en una asamblea, hacen que ese pastor tenga que echar mano constantemente al conocimiento de Dios, al conocimiento de la persona de Dios y el conocimiento de su palabra, para poder orientar, guiar, quizás animar, quizás reprender, pero se va formando el carácter del pastor junto con los creyentes. Y cuando una iglesia es dócil, cuando una iglesia presta atención, es indefectiblemente crecimiento en puerta. Amén. Amén. Yo pregunto en esta mañana, levanten la mano los que han crecido en estos 3 años que estamos festejando hoy. Amén. Amén. Crece, madura. Algunos son maduros y otros son más duros. Pero todos crecen. Un verdadero liderazgo establece y estabiliza a la gente. Verso 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, que vamos de un lado a otro, zarandeados por las olas. Imagínense, hagan un barquito de papel o pongan una cáscara de nuez en el agua y ustedes van a observar cómo va y viene, cómo va y viene. Ahora, esa es la idea que nos está trayendo. Llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. ¿Que hay maestros de la verdad? Hay maestros de la verdad. ¿Que hay maestros del error? Sí. Son imitadores de los maestros de la verdad. Son imitadores. Ahora, ¿qué hace un verdadero liderazgo? Le da estabilidad a la gente. La estabiliza y la establece. La establece para que cumpla el propósito para el cual Dios la llamó. Y la estabiliza emocionalmente, la estabiliza espiritualmente, la estabiliza económicamente. Porque el verdadero liderazgo trae estabilidad a la gente. Amén. Amén. Entonces no andamos de un lado para otro. Cuando somos dóciles y prestamos atención a nuestros líderes, no andamos de un lado a otro, no andamos confundidos, no andamos divagando. Porque tenemos una visión que cumplir. Amén. Amén. Tenemos una misión y esa misión tiene una visión. Amén. Un verdadero liderazgo hace la verdad en el vínculo del amor. Verso 15. Dice, sino que hablando, allí el término hablando es haciendo, dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. Un verdadero liderazgo practica la verdad, hace la verdad, la enseña, y la gente que ha entendido que está bajo un verdadero liderazgo, hace, practica y enseña la verdad. Amén. Y esa verdad nos lleva a un pleno conocimiento de la cabeza que es el Mesías. Nosotros somos un cuerpo. Pertenecemos a una cabeza. Debemos entender que la iglesia está sometida a la cabeza porque es el cuerpo del Mesías. Yo me pregunto y hago este cuadro en esta mañana. La iglesia es el cuerpo del Mesías. El Mesías es la cabeza. ¿Ustedes se imaginan que en su cuerpo, que en el cuerpo de ustedes, algún miembro del cuerpo de ustedes se revelara? ¿Eh? ¿Cierto que uno va caminando, se le revela una pierna y la pierna le salió para otro lado? ¿O se le aflojó y ni si no quiere caminar? ¿O los que han tenido problemas en la espalda? ¿O los que se han machucado un dedo? Que el dedo después no le responde. Se le reveló al cuerpo. Sí, le duele a todo el cuerpo, le duele el dedo, pero se le reveló. Esa es la idea que tenemos. Imagínense que somos un cuerpo, pero un miembro se revela. Le duele a todo el cuerpo cuando un miembro se revela. ¿No? Y somos un organismo vivo en una sociedad muerta. Amén. Amén. Yo no sé si me están escuchando o se están durmiendo. No. Un verdadero liderazgo mantiene la unidad
mientras el Señor hace funcionar a cada miembro. Ya dice verso 16. De Él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en amor. Aleluya. Escuchen, por favor. Un liderazgo que está bajo autoridad tiene autoridad para delegar autoridad. Se las compliqué, pero un liderazgo que está bajo autoridad tiene autoridad para delegar autoridad. Y al que le delega autoridad, tiene autoridad para delegar autoridad. Porque esto es una cadena. Los ligamentos, lo que dice el verso 16, ajustados y unidos por todos los ligamentos, y ustedes van a Filipenses, van a Colosenses y van a encontrar allí coyunturas, en el mismo versículo, casi el mismo versículo, pero van a encontrar coyunturas. Ligamentos son los que mantienen unidas las coyunturas. ¿Amén? Amén. Sin ligamentos las coyunturas se abrirían. Y las coyunturas y los ligamentos no son otra cosa más que el Espíritu Santo obrando en todo el cuerpo, que mantiene unido al cuerpo. Y un liderazgo bajo autoridad siempre va a llevar al cuerpo de Cristo a la unidad práctica. ¿Por qué hay unidad en ciertos lugares y en otros lugares hay desunidad? Primero, porque el verdadero liderazgo es el que siempre trabaja para mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Segundo, porque cuando dos personas se rebelan una contra otra, deben ponerse en órdenes. Han dejado de prestar atención y han dejado de ser dóciles. ¿Amén? Y para terminar, como conclusión, la visión la da al liderazgo para que todos los santos trabajen unidos en la misma visión. Amén. Dios nos da un diseño, Dios nos da una visión y esa visión la transmitimos, y todo el que se una a esa visión, que se pone bajo esa visión, bajo esa cobertura, trabajan todos por la misma visión. Y a todos Dios les muestra la misma visión. Porque no es que la visión es para el liderazgo y los demás quedan afuera. La visión es para todo el cuerpo que se une, que se pone bajo esa cobertura y que trabaja y es dócil y presta atención, y luego esa visión va corriendo por todo el cuerpo. Como dice el Salmo 133, como el aceite baja por las barbas de Aarón y corre por todas las vestiduras, desde arriba hacia abajo. Como el rocío en el monte Hermón, moja todo el monte de Sión y baja por sus laderas. Así y allí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Aleluya.